las niñas que estuvieron hablando del tema de la conciliación en materia laboral, tocaron un tema muy importante, los asuntos no conciliables en esta materia. Si de pronto dentro del tema de hoy lo tienen, sería muy importante volverlo a ver. Profe, ¿qué me saca? ¿Qué pasará? No sé, es que tengo un video de los asuntos conciliables, pero no, o sea, lo que lo voy a reproducir me saca, entonces no sé si alguna me puede hacer el favor. Lo acabé de enviar al mecanismo, a nuestro grupo, por favor. Laura, ¿estás ahí para que le hagas el favor? Es que yo videos sí no sé compartir. Sí, pues yo iba a decir eso, pero creo que, ay, no sé, creo que no se escucha el audio, pero pues lo voy a compartir igual. A ver, espérense a ver, un momento. Dale. Sí, yo te ayudo con las diapositivas porque videos sí yo nunca los pongo. ¿Dónde está esa vaina? Ah, aquí está. Vamos a ver si funciona esta cuestión. Si tiene un link, me lo envía a ver si yo lo puedo abrir desde aquí. Profe está en el grupo, en Ah, sí, mecanismos. pues ya lo estaba abriendo, pero pues si la profesora Bueno. lo puede. No, sígala ahorita entonces. Ah, sí, porque ya lo abrí ya. ¿Dónde está la? ¿Escuchan? No, ¿cierto? No. No necesita audio, el audio es como hay una Ah, cancioncita. ok. Ay, se me cerró mi ventana. Ujú.
Ya está ahí. Por- Roxy, ¿me haces el favor? ¿Perdón? Es que ya van a compartir la exposición, profe. Voy. Bueno, ese era un Entonces, pequeño video de qué era la conciliación. La conciliación extrajudicial en materia laboral básicamente es una persona capacitada que facilita la comunicación entre el trabajador y el empleado de una manera neutral. Y, y que es un acta de conciliación. También hablaba que es un documento donde se expresa la manifestación de voluntad del trabajador y el empleador, donde tiene igual valor a una sentencia judicial. Bueno, entonces, ¿ya los estoy buenos presentando? días, mi Ay, nombre. Ujú. espérame. Voy a silenciar mi micrófono para que puedas. Vale. Y ya, espera. Un momento. Me vas avisando para pasarla. Ay, sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marcela Cristanche, pues soy de Recursos Humanos. Y mi tema son asuntos conciliables y no conciliables. Bueno, los asuntos conciliables están en el artículo 116 de la Constitución Política. Dice que la conciliación es el resultado del acuerdo de la voluntariedad que hacen las partes del solicitante para solicitar un conflicto, para solicitar la solución de un conflicto que sea amigablemente. Pasan la Roxy. El labor del conciliador. Una de las labores del conciliador es la imparcialidad, que es la imparcialidad, el conciliador debe actuar de proceso conciliatorio sin tomar partido en relación donde se originó el conflicto. La segunda es la neutralidad, es decir, que el conciliador no puede inclinarse de manera favorable o desfavorable hacia alguna de las partes de la margen del conflicto. La tercera es la independencia. Es cuando el conciliador debe gozar y actuar de total autonomía frente a las partes donde integran el conflicto. Ninguna de las actuaciones deben obceder al interpretar o a terceros. Él tiene que ser autónomo al momento de tomar una decisión para el conflicto. En la diapositiva podemos ver cómo son las fases de un proceso de labor del conciliador, que la primera es la fase de la iniciación de apertura, la segunda es la solicitud de audiencia y prestación y radicación, la tercera es la asignación del conciliador y la citación de la audiencia. Ya cuando se evidencia una fase de negación, ahí es cuando se inicia la audiencia y si nuevamente hay un desarrollo de la negación, ahí es cuando se cierra la clausura del problema y se genera un acta o una constancia y se control de archivo de las actas de constancia, es decir, que ya va a otra instancia, ya que no se pudo solucionar de manera conciliable. Bueno, las no conciliables. Las no conciliables es por la parte del demandante que no tiene la obligación de acordar el requisito de la procedibilidad y de la conciliación prejudicial. Es decir, que no hay necesidad de acudir a la jurisdicción administrativa. Eso está establecido en el artículo 13 de la ley de 1285 del 2009. Y ahí tiene que ver con la suspensión del término de caducidad, que es cuando se aclaró
es cuando no se admite la solicitud del conciliador y el mismo es señalado para una fecha de audiencia y puede tardar más de 10 días antes de los indicados para expedir la constancia del asunto. El término de caducidad se suspende por el lazo de los 10 días. Y ya, profe. Profe, la verdad es que al momento de buscar información, me hablaba, era como estaba como todo en la constitución política, entonces era un tema muy extenso y habían términos que no entendía, entonces puse lo más simple, como para poder entender. Muchas Entonces, gracias. Perfecto, de eso se trata. Entonces, nos hablan de asuntos que se pueden conciliar y no se pueden conciliar. Hemos venido hablando durante el tema de las clases, ejemplo, en un tema laboral, no podemos conciliar asuntos que sean ciertos e indiscutibles, aquellos que están escritos, pactados y tienen fuerza de ley. Y volvemos al ejemplo y lo que alguna de las expositoras nos habló en temas de laborales. Entonces, no puedo conciliar la pensión. Ese es un derecho que me gané. Entonces, la pensión es aquel derecho que tiene una persona después de haber cumplido un tiempo y haber hecho unos aportes a través del tiempo. Entonces, no podría decirme la empresa, no, pasó el tiempo y resulta que no se hicieron aportes, entonces conciliemos. No, imposible, no se puede conciliar. La pensión, un ejemplo. Decíamos que no se pueden conciliar mis derechos. Entonces, ¿cuáles son mis derechos? Mis prestaciones sociales, no las puedo conciliar. Entonces, ese es un asunto conciliable y no conciliable en materia laboral. También habíamos hablado que en materia civil, de pronto, lo que la confundió en la temas de la Constitución, en materia civil no pueden haber asuntos que se concilien, como cuáles. Les voy a leer algunos que no se pueden conciliar. Ejemplo, asuntos tributarios. Entonces yo no puedo conciliar esa obligación que tengo que pagar mis impuestos, el impuesto de mi casa, el impuesto que por ley de mi vehículo. Entonces no puedo conciliar, decir, no, eso yo no lo pago, punto. ¿Qué puedo de pronto, si no pude hacer ese pago, de repente negociar? ¿Cómo puedo pagar? La forma, entonces, la misma legislación dice, bueno, si no puede pagar cuando llega mi impuesto predial, de pronto miren el impuesto predial de sus casas, dice, pague en tal fecha, tiene una oportunidad. Hay una segunda fecha de pago, pero entonces ya no hay un descuento por pagar cumplidamente en la primera fecha. Pague en otra fecha, entonces ya no hay ningún descuento. Entonces, esos son acuerdos que se pueden hacer, pero en sí no puedo conciliar la obligación. Usted debe pagar el impuesto de su vehículo, tiene que pagar el impuesto de su casa, es su obligación. Entonces, que negocie, no pude en esta fecha, la pago en esta fecha, pero igual que genera un interés o hay un descuentico que ya no me van a hacer por no pagar en la primera fecha. Un ejemplo, eso no lo puedo conciliar. El nombre. ¿Cómo concilio mi nombre? ¿Cómo concilio mi estado civil? ¿Cuál es mi estado civil? Entonces, mi estado civil, casada, mi estado civil, hija, mi estado civil, eso no lo puedo negociar, no lo puedo conciliar. La nacionalidad de las fronteras, entonces yo no puedo conciliar la nacionalidad. No, de otro país, estoy aquí en Colombia, entonces voy a conciliar, ahora voy a ser mexicana o voy a ser estadounidense, ya no soy latinoamericana. No, eso no se puede conciliar en asuntos civiles, ¿no?
la formación de ciertos actos o contratos. Entonces no los puedo conciliar. La calidad de heredero, mis padres, pongo mi ejemplo, ya no está mi padre ni mi madre, pero había un bien inmueble y entonces somos 2 hermanos. Entonces, cuando los causantes, se dice causante, ya no están los padres, entonces ese derecho ¿me están escuchando mis niñas? ¿O me sacó el sistema? No, profesor. Sí, señora. Ahí estamos escuchando. Sin embargo, voy a tratar de activar aquí la cámara. Entonces yo no puedo decir no. Yo impugno esa herencia que me dejaron mis padres. No, es un derecho que tengo. Es un derecho. No lo puedo conciliar. El derecho de heredero. Aquí hay también las asignaciones testamentarias forzosas. Entonces, en el testamento hay algunos padres que hacen un testamento, le dejo a mi hijo la empresa, a mi hijo la casa, a mi otro hijo el carro, a mi otro. Entonces, eso yo no lo puedo conciliar porque está ahí. Es un testamento que dejaron mis padres y lo hicieron ante un abogado, ante un notario, y eso tiene fuerza de ley y ahí está plasmado. No lo puedo conciliar. Aquellos delitos graves, imagínense como el narcotráfico, el Estado conciliando ya no está Pablo Escobar por narcotráfico, nunca. El homicidio doloso, entonces, es que maté aquí al señor porque tenía mal genio, me hizo un gesto, entonces conciliemos, qué pena por mi error. No, ahí tiene la ley de la vía penal, dice, no señor, usted tiene que Profe, pagar por ese delito. No puedo conciliar eso. Mi niña, Profe, pero yo he escuchado que, digamos, si la persona está bajo alguna sustancia psicoactiva, creo que hacen que el castigo como que no se dé. Bueno, eso he escuchado, la verdad, no sé. sí. Pero dicen que porque estaba en efectos de marihuana o tal vez otra cosa. No sé qué pasaría ahí. Cuando actuó la persona y, por ejemplo, un homicidio, me está hablando que estaba bajo ese... Sí, Estaba en... señora. Bueno, entonces, sí, no se concilia, es que no se concilia, pero la ley dice que tasa, digamos, por ejemplo, la pena. Entonces, por estar bajo ese efecto, no lo puedo decir de una vez, bueno, la pena era 20 años, le va a bajar a 2 añitos, un ejemplo. Entonces baja la pena, pero él no. Lastimosamente, él estaba en ese estado y lo hizo y ya quedó así, no. Él tiene que responder y está la pena, solo que de pronto baja, el abogado va a entrar a decir, él está bajo un efecto y no tenía conciencia de lo que hacía. Bueno, baja la pena de pronto, ya dentro de la litis y lo que decía el juez, pero no es negociable el delito como tal, lo que él hizo, no lo podemos conciliar, no es un asunto conciliable, simplemente dentro del proceso el abogado alega lo que dice Juliana, él estaba bajo efectos de una sustancia psicoactiva y no sabía de la manera en que actuó, pero lo hizo, hubo un delito. Entonces el delito no se concilia, para nada. De repente el juez baja un poquito la pena. ¿Me entendieron ahí? Entonces Sí, profe, gracias. no es conciliable. Pero Vale. dentro del proceso, si nos vamos para la vía penal, hubo un acto que tiene una consecuencia. Entonces, la consecuencia
de repente el juez analiza la situación y no van a ser 20 años, de pronto 1 añito, 2 añitos, así como hay personas que están purgando una pena en intramural, se dice en una cárcel, jurídicamente se dice intramural, entonces porque está estudiando, porque hace algo importante dentro del tiempo, entonces va bajando la pena, su comportamiento, porque confesó que alguien tuvo que ver, entonces baja la pena, porque dijo, yo cometí el delito, lo aceptó, automáticamente la pena baja al 50%, la mitad. Pero es el hecho, el acto, tiene una consecuencia y es una pena, simplemente dentro del proceso puede ir bajando, según el asunto, por droga, por una enfermedad. Hay algo que dice, fue ira, intenso dolor, yo tenía ira, intenso dolor, entonces también se considera dentro de un tema de estos que estamos hablando, no es conciliable. Bueno, mi niña, aquí hay otros, el homicidio, el secuestro, el terrorismo, ese asunto no es conciliable. Entonces secuestré una bomba allí, ¿cómo se concilia, no? Tienen unas consecuencias y a través del tiempo y lo que analice el juez y sus apoderados pueden bajar las penas, pero no es conciliable. Asuntos en los cuales están involucrados derechos de las personas. Entonces, lo que hemos hablado, por ejemplo, en el tema laboral, no puedo conciliar los derechos ciertos e indiscutibles que están plasmados en la ley y están en un contrato, no los voy a conciliar, mis derechos. El derecho a la tranquilidad, el derecho a la paz, todo lo que pasa en nuestro país. Entonces no se concilia. Las declaraciones de pertenencia, que es una declaración de pertenencia, hablando un poquito de la vida civil. Alguien encontró un terreno, un lote abandonado. Entonces, ¿qué hago? No hay nadie. Voy a poner unas alambritos, una cerquita y una puertica, así de mentira, así entro y armé de pronto una casita, de pronto tuve de 3 años, coloqué unos bloquecitos y armé una habitación, unas puerticas, otros 3 años pude colocar luz, agua, otros 3 años fui por allá y logré, pues no sé, pagar impuestos. Entonces yo ya tengo la posesión de ese lotecito, pasaron 10 años, 15 años. Y por allá dentro de, no sé, unos 20 años aparece alguien, no, yo soy nieto de un viejito que falleció hace tantos años, pero él era el dueño de este terreno. No, qué pena, yo ya llevo aquí 20 años, construí, pagué agüita, luz, impuestos, yo ya tengo la posesión, yo no voy a conciliar ese asunto. Eso se va por ley para un proceso de pertenencia y yo tengo la pertenencia y la voy a pelear. Entonces, le conceden porque él está probando que ha actuado con ánimo de señor y dueño porque construyó, pagó impuestos, agua, luz, vive ahí con su familia, puso un local, bueno, entonces eso no se concilia, se va para un proceso. Aquí, procesos de una jurisdicción voluntaria, hay un proceso que se está llevando a cabo, entonces, no, aquí voy a conciliar aquí ya, no, eso sigue. Un proceso de los actos que hemos hablado anteriormente. Lo voy a conciliar, ¿no? Eso sigue, puede durar años. Entonces eso continúa. Entonces hablamos de asuntos no conciliables. De asuntos conciliables. Entonces, ¿qué sí se puede conciliar? La separación de cuerpos. Entonces, vamos a conciliar de pronto, separémonos ya de cuerpo, entonces usted coge para allá, entonces por la vía civil, si estamos de acuerdo, ¿no? Pueden ir al consultorio, no la separación de cuerpos como tal, pero entonces, ¿qué les digo yo? Levantemos un acta en donde ustedes acuerdan que
que de pronto dentro de 6 meses van a iniciar ese proceso de divorcio y van a ir a la notaría 25 del Círculo de Bogotá, y entonces los gastos que generen ese proceso los paga la mitad usted y la mitad usted. Una fórmula de arreglo. Y algunas personas dicen sí, porque ahorita no tenemos la plata, pero ya lo decidimos y queremos iniciar ese proceso, pero hay un acta, un documento que transcribirá un abogado y lo presentará en la notaría, y en un término de 3 meses, y haciendo la gestión ya queda de manera legal esa separación. La custodia y cuidado personal de los hijos. Entonces, yo puedo conciliar si hay un conflicto de pareja y hay unos niños, entonces vamos al ICBF y yo me quedo con la custodia de mis hijos, por ejemplo. Entonces, por un tiempo. Y ICBF dice, bueno, después de hacer unas averiguaciones en qué condiciones están mejor los menores, si con el padre, con la madre, o Dios no lo quiera, la madre sufrió un accidente o tiene un problema intramural, la custodia va a quedar de manera temporal en cabeza de los abuelitos maternos o paternos. Todo eso se puede conciliar. ¿Qué más? La regulación de visitas de mis hijos. Entonces, aquellos padres que se separaron de cuerpos, tienen los menores, pero entonces el padre dice, yo como trabajo viajando, los voy a visitar cada 15 días. Entonces, voy a conciliar ese régimen de visitas. Los alimentos, todo eso se puede conciliar, que si no se cumple, ya el juez lo considera, como los he venido enseñando a ustedes. La cuota de alimentos. Entonces tenemos un acuerdo allá en el centro de conciliación de que la cuota de alimentos que el padre no custodio va a dar a sus menores hijos es de 1 millón, pero levantó el acta, pero por esta situación del COVID, el señor de pronto de manera virtual dice, yo quiero conciliar con mi pareja, no tengo trabajo, un poquito por 3 meses la disminución de la cuota, mientras de pronto podemos nuevamente salir en trabajo por 3 meses, lo pueden hacer. O la señora dice, el señor tiene un trabajo mejor, tiene un mejor sueldo y los gastos han ido incrementando. Por favor, quiero conciliar de manera virtual, lo podemos hacer. El incremento de la cuota, entonces necesito contar con el apoyo del Centro de Conciliación. Un ejemplo, la afectación o desafectación de vivienda familiar. Compré una casa con mi pareja o compré una casa con mi hermana, lo pueden hacer usted, o compré una casa con mi padre, mis hermanos, porque tenemos la capacidad, entonces quiero que esa casa quede afectada, tiene una afectación a vivienda familiar. Entonces, ese asunto se utiliza mucho en caso de que Dios no lo quiera, tenemos una deuda y no lo quieran embargar, no lo pueden hacer porque está afectado a vivienda familiar. Lo afecté, lo protegí, es como un búnker. Pero entonces de pronto pasó el tiempo y quiero vender mi casa, entonces tengo que levantar esa afectación que tenía de vivienda familiar, por eso dice desafectación de vivienda familiar. Levanté, primero afecté para que quedara protegido esa vivienda. Y ahora voy a vender, entonces quiero levantar la afectación a vivienda familiar. Entonces eso es una protección a mis bienes, eso lo puedo acordar con mi grupo, con quien compré, para proteger mi bien. Entonces eso lo pueden. El divorcio, la cesación de efectos civiles del matrimonio. Entonces, decíamos que nos podemos sentar y dialogar cuando estamos de acuerdo en que queremos que cesen ya esos efectos que tenemos de matrimonio por la vía civil. Pero si alguno de los dos dice, no, yo no me quiero divorciar, punto, yo no voy a firmar nada, entonces ya que pasa, se activa el aparato judicial, no se pudo conciliar por medio de un diálogo, que fuéramos a la notaría, lo que les dije anteriormente,
sino que le pido al juez la cesación de los efectos civiles de mi matrimonio. Entonces ya el juez lo considera dentro del proceso. La violencia intrafamiliar es un tema que se lleva a cabo, pero digamos en la fiscalía. La fiscalía cita al señor, que acuérdense que la violencia no es solamente 2 golpes, sino también verbal, malos tratos, psicológico. El maltrato, el ultraje psicológicamente está afectando a su pareja, puede ser la señora al señor, el señor a la señora. Entonces la fiscalía los sienta, llama al señor, eso tiene también unas consecuencias, pero retira al señor de la vivienda, no se puede acercar tantos metros a la señora, le ofrece a ella, de pronto pago arriendo, no tengo con qué pagar, hay una cosa que llama la casa rosada, y allá las tienen, mientras se recuperan un poco de la situación que están viviendo, pero son asuntos que se pueden dialogar, que no entra ante el conciliador, por ejemplo, pero sí la fiscalía dialoga con las partes, pero eso tiene unas consecuencias de continuar generándose. Entonces, todos los asuntos relacionados con el tema económico, con el tema de contratos, con deudas, todo eso se puede conciliar. Dijimos que no se puede conciliar los bienes menores, tutores, curadores cuando quedan niños, cuando hay un dinero y el padre ve que y la madre no, por algún motivo, entonces nombran un tutor para que cuando el niño tenga la mayoría de edad pueda tomar posesión de sus dineros, de sus bienes, pero mientras tanto, en el transcurso del tiempo, lo que él necesite, ese tutor va a estar pendiente de manejar esos bienes del menor en bien, ¿no? De su bienestar, su educación. Entonces, eso ocurre. Siendo así, entonces, muchas gracias. Excelentes exposiciones. A pesar de que no conocen algunos términos, ustedes aplican lo que han venido aprendiendo en el transcurso de las clases. Quiero felicitarlas. Muchas gracias a ustedes por permitirme esta labor de docente, que hoy en este día de verdad nos sentimos en todo el mundo halagados y muy contentos de que los estudiantes apoyan nuestra labor de esta manera virtual. Difícil, como vemos, se fue el internet, no se escuchó su apoyo aquí, en la manera, al menos una diapositiva, que un video, que todo esto hace parte en este momento de esa fortaleza, fuerza de apoyo de parte de ustedes. Y de verdad, de corazón, gracias en nombre de todos los docentes. Y que quede, Gracias a ti, profe. va a quedar en la historia de verdad de mi vida, este momento, esta época, y poder decir que en el 2020 se presentó una epidemia que hizo, para mí también, tuve que tomar como clasecitas de cómo manejar esto, buscar apoyo. La universidad nos da cursos, nos mandan tutoriales. Ha sido difícil, pero al final está la satisfacción de un día como hoy, de recibir un muchas gracias, profesor, o felicitaciones. Eso es lo satisfactorio. Y que ustedes nos recuerden a través del tiempo, y si tienen que aplicar estos conocimientos, eso es lo más importante. Un abrazo, Dios las siga bendiciendo. Damos por terminada la clase del día de hoy y sigamos para adelante. Un muy buen fin de semana. Cuídense, háganme el favor. Gracias, profe. Igualmente. Nos Igualmente. vemos la otra Gracias, semana. profe. Si Dios nos tiene con bien. Y va a ser así. Vamos a salir de esto. Adelante y descanse. Muchas Bueno, gracias. profe, Vale, muchas profe, gracias. gracias. Dios te bendiga. Gracias, profe. Que tenga Gracias, Buenas profe. tardes. Hasta luego. que te Muchas consientan bendiciones. hoy el día de la profesora.
Muchas gracias de verdad, en nombre de Profe, todos. un abrazo. Gracias, aquí lo recibo, ese abrazote de oso que me manda. Gracias. Un abrazo para sus familias, cuídenlos y cuídense. Gracias. Buena profe. tarde, Bueno, mis hijos. profe, hasta luego. Gracias. Igualmente.